Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que seguro que tenemos cerca, pero que esconde un secreto de la física. Un secreto con el poder de ahorrar muchísima energía. Vamos a meternos de lleno con las leyes de los ventiladores. A ver, fijaos bien en este número, un 60%. Y si os dijera que se puede reducir la potencia que consume un ventilador en un 60%, simplemente bajando su velocidad un poquito, un 20%, suena a truco, ¿verdad? Pues creedlo, porque es totalmente cierto. Y claro, esta bajada tan bestia en la potencia se traduce, como os podéis imaginar, en un ahorro de energía gigantesco. Y no hablamos de algo raro, sino de sistemas que usamos todos los días, desde el aire acondicionado en la oficina hasta procesos industriales súper complejos. Y aquí llega la pregunta del millón, claro. ¿Cómo es posible que con solo bajar un poco la velocidad de un ventilador, el impacto en el consumo sea tan enorme? La respuesta, os lo aseguro, no es magia. Es física pura y además súper elegante. Venga, pues vamos a meternos en faena. El secreto de todo esto está en un conjunto de principios físicos, que son los que mandan en cómo se comporta cualquier ventilador o incluso una bomba. Se conocen como las leyes de los ventiladores. Vale, su nombre técnico, por si os lo encontráis por ahí, es leyes de afinidad. Pero para nosotros, pensad que son como 3 reglas de oro. 3 reglas que nos dicen con una precisión casi de relojero qué pasa con el aire que se mueve, con la presión que se genera y, lo más importante, con la energía que se gasta cuando le damos más o menos caña a la velocidad del ventilador. Para que se entienda bien, vamos a ir paso a paso. Nos vamos a centrar en estas 3 leyes, pero con una pequeña condición, ¿vale? Vamos a suponer que el ventilador es siempre el mismo y que el aire no cambia. O sea, nos vamos a fijar solo única y exclusivamente en qué pasa cuando cambiamos la velocidad, las revoluciones por minuto. Empezamos por la primera ley, que es la más fácil, la más intuitiva. Tiene que ver con el caudal, o sea, la cantidad de aire que mueve el ventilador. Aquí la cosa es muy simple. La relación es directa. Si subes la velocidad un 10%, mueves un 10% más de aire. Sin trucos. Fácil, ¿no? Pero bueno, aquí es donde la cosa se empieza a poner de verdad interesante. Vamos con la segunda ley, la presión. Ojo, porque aquí la relación ya no es lineal. La presión sube con el cuadrado del cambio de velocidad. ¿Qué significa esto? Pues que si subimos la velocidad ese 10%, la presión no sube un 10, no, sube un 21%. El efecto ya empieza a multiplicarse. Y ahora sí llegamos a la joya de la corona, al quid de la cuestión, la tercera ley, la que habla de la potencia. Esta es la clave de todo el ahorro, porque la potencia que necesitamos varía con el cubo del cambio de velocidad. O sea, que ese mismo 10% de aumento en la velocidad del ventilador nos va a exigir, fijaos bien, un 33% más de potencia del motor. Es una relación exponencial, es brutal. Mirad un momento este gráfico, es súper claro. La barrita del caudal sube un poquito, ¿veis? El 10%, la de la presión ya sube bastante más, ese 21%, pero es que la de la potencia se dispara por las nubes. Esto lo deja clarísimo, la desproporción es total. Y lo más importante es que esto funciona en las dos direcciones. Una pequeñísima bajada de velocidad provoca un desplome, literal, en el consumo de energía. Y a ver, sé que esto de los cuadrados y los cubos puede sonar un poco abstracto, así que, para que se entienda perfectamente, vamos a usar una analogía que seguro que todos conocemos, ir en bici. Imaginaos la escena. La velocidad con la que pedaleamos, esas son las revoluciones por minuto del ventilador. La distancia que recorremos, pues eso es el caudal de aire. La resistencia del viento que nos da en la cara, esa es la presión. Y el esfuerzo que hacemos con las piernas, esa es la potencia. Ahora pensad, si de repente decidís pedalear el doble de rápido, vais a avanzar el doble de distancia, ¿verdad? Pero la resistencia del viento en contra no se duplica, se multiplica por 4. Y vuestras piernas van a tener que hacer un esfuerzo 8 veces mayor para mantener ese ritmo. 8 veces. Eso es la ley cúbica en plena acción. Y que nadie piense que todo esto es solo teoría para un examen de física, ¿eh? Para nada. Este es el principio fundamental que está detrás de algunas de las tecnologías de climatización más eficientes que tenemos hoy en día. Hablamos en concreto de los sistemas que se llaman de volumen de aire variable, o VAB. Son sistemas de climatización inteligentes, y lo que los hace tan listos es que, en vez de funcionar siempre a tope, a todo gas, ajustan el aire que mueven según lo que se necesita de verdad en cada momento. ¿Y cómo lo hacen para ser tan eficientes? Pues justo así, aprovechando estas leyes de la física. La pregunta es, ¿y qué usan para hacer eso? Pues usan cacharritos como este. Se llaman variadores de frecuencia, o VFD por sus siglas en inglés. Pensad en ellos como el cerebro electrónico del sistema. En lugar de un simple interruptor de encendido/apagado, estos aparatos permiten regular la velocidad del motor del ventilador con una precisión total.
Entonces, vamos a juntar todas las piezas. Cuando en un edificio, por ejemplo, se necesita menos frío o menos calor, un sistema VAV no apaga el ventilador. Lo que hace es usar el VFD para bajarle un poco la velocidad. Y como ya hemos visto con la tercera ley, esa pequeña bajada de velocidad se convierte en una caída en picado del consumo de energía. Y claro, a lo largo de la vida útil de un edificio, esto supone un ahorro de dinero y de energía que es sencillamente espectacular. Claro, como pasa siempre que aplicamos la física al mundo real, hay que tener en cuenta algunos matices. No todo es tan perfecto. Hay otros factores en juego que nos dan la imagen completa. Hasta ahora solo hemos hablado de la velocidad, ¿verdad? Pero las leyes de afinidad también nos dicen que ojo con el tamaño del ventilador y con la densidad del aire. Son importantísimos. Por ejemplo, un ventilador más grande o un aire más denso porque está más frío o a nivel del mar, necesitan muchísima más potencia para mover la misma cantidad de aire. Todo está conectado. Y una última aclaración, que es muy importante. Estas leyes son perfectas para describir cómo se comporta el ventilador, las aspas. Pero, claro, el ventilador no funciona solo. Tiene un motor, a veces correas, y la eficiencia de todos esos componentes puede cambiar, sobre todo cuando el sistema no va a tope. Así que el ahorro final, el del sistema completo, puede que no sea exactamente el que dice la fórmula, aunque se acerca mucho. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Hemos visto cómo una simple relación matemática, una ley cúbica que viene de la dinámica de fluidos, es la llave para unos ahorros de energía masivos. Y esto, inevitablemente, nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta fascinante. ¿En qué otros rincones de la tecnología o de nuestro día a día se esconden principios físicos tan potentes como este, esperando que los descubramos y los usemos para ser más eficientes? La respuesta sin duda está ahí, fuera, esperando.